Hola, soy Tortugo, una tortuga marina. Amo explorar rincones espaciotemporales, hacer amigos y aprender siempre. Cada vez que salgo del mar, me dan unas ganas locas de compartir momentos en una agradable conversación con diferentes personas que me puedan enseñar acerca de la vida y sus circunstancias. Y mientras más compartamos en la conversa, mucho mejor. Es por eso que les invito a Tortugo Podcast. Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, no sé qué hora será en este momento en cualquier lugar que nos estén escuchando o viendo. Soy Tortugo, les doy la bienvenida y sobre todo quiero darle la bienvenida a nuestro gran invitado de hoy, Daniel Pavlovich. ¿Cómo estás, Daniel? Le digo un poquito acerca de él. Es un gran arqueólogo de la Universidad de Chile. Estamos muy contentos de tenerlo acá junto a nosotros para conversar un poquito sobre la arqueología y sobre su vida, algunas cositas personales. Eso. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenas. Hola Tortugo, muchas gracias por invitarme a tu programa y estoy muy bien junto a ustedes acá y aquí en el pasando y bueno contándole un poco como dices tú lo que hago y sobre mi vida, así que atento ahí a tus consultas, Claro, preguntas. yo quiero una cosita muy personal, muy personal. Estamos en este momento en Santiago de Chile. Yo te quiero preguntar algo. ¿Tú estás viviendo acá? ¿Y cómo están los calores? Ah, ya, bueno, sí. La temperatura es... Sí, yo vivo en Santiago, nací en Santiago, viví afuera algunos años por trabajo de mi papá, pero soy bien santiaguino, Ujú. amo y a veces odio Santiago, pero no creo que me vaya acá nunca. Soy muy, Amor-odio. sí, amor-odio por Santiago, camino mucho, conozco mucho la ciudad, soy Ajá. un caminante y por eso la quiero, ¿ah? Y los calores son terribles en realidad, porque claro, yo trabajo mucho en terreno y Claro. estoy acostumbrado a estar al calor. 30 grados, 32, 33, hasta 30, soportable, bien. Ah, sí, eso tranquilo. Tranquilo, tranquilo acostumbrado. Pero claro, 35 grados, yo he estado afuera, en terreno, en zona, y es bastante fuerte. Y en Santiago es peor porque no hay mucha cobertura de tierra, Ujú. pavimento, edificio. Entonces, el calor de 36 grados en realidad pasa hasta 40 La y sensación la térmica. sensación térmica. Y sí, ha sido fuerte para los santiaguinos en el fondo. Este cambio a pasar de un máximo de 32, 33 a 36 se ha notado mucho. Y a veces ahí he añorado irme quizá a alguna ciudad costera donde las Ah, temperaturas son más bajas. claro. El frescor de la El- mar. Por sí, eso me encanta a mí tanto la mar, te digo. A mí no gustan los calores muy extremos, así, ¿no? me imagino. Más que nada la sequedad. Sí. Voy, permiso, voy a aprovechar. Ah, miércoles. No, yo tengo aquí mi juguito para hidratarme. Así Daniel, te veo. hablando del calor, tu trabajo te lleva bastante terreno, me decías. A mí me llama la atención una cosa, yo estuve leyendo un poquito tu currículum, ajá, para no llegar así, y me llama mucho la atención em, el norte semiárido. Sí. ¿Qué significa semiárido? Porque para mí o es desierto o no es desierto. No entiendo. Súper buena pregunta, Explícanos. sí, súper buena pregunta porque la gente no lo conoce así. En realidad cuando hablamos del norte semiárido es un nombre más bien tomado de la biología, de la ecología y se refiere al norte chico, ¿ya? Que es la Mm, zona de los valles de Atacama y Coquimbo, todo lo que es Copiapó, Huasco, El Limarí y el Choapa. Es una ya. zona muy extensa, más pequeña que el norte grande, que es una dimensión territorial muy extensa, pero es muy interesante porque es una zona como de transición, ¿verdad? Porque sigue siendo Ya. desértica, pero los valles son muy fértiles y es una Corre agua. corre agua, porque acá la cordillera genera valles importantes que llegan hasta la costa, pero son valles transversales en el fondo, a diferencia de lo que pasa más al sur, que son estas cuencas donde está Santiago, Rancagua y las ciudades de Talca o Chillán. Y es muy interesante culturalmente, tiene una dinámica que ha sido diferente a la del norte grande y también de la zona central. Así que, y es la zona más angosta de Chile también. Entonces se genera un cambio Ah, de ambiental muy rápido entre la sí, la costa y la costa y la cordillera. cordillera.
Entonces, en 90 kilómetros, hay partes que tiene el ancho de Chile, es ahí, la zona más angosta son 90 kilómetros, o sea, es bastante poca, muy angosto. Y está allá al otro lado de Argentina, aunque Ah, hay que pensar que los territorios que estaban al otro lado de los Andes, a la altura de Coquimbo y de Santiago, por ejemplo, fueron de la gobernación chilena hasta 1760 y tanto, en el fondo. O sea, Cuyo, todo lo que es Mendoza y San Juan eran del lado chileno por lo mismo. Pero y tú estudias como ese sector pasando la cordillera también. mira, no directamente, pero estamos en mucho contacto con los argentinos que trabajan Sí, en la a zona. mí me llamó mucho la atención eso. ¿Qué relación tienes con la Universidad de Buenos Aires? ¿Tienes ahí como un Ah, nombramiento? sí, no, claro, sí, lo puse porque soy candidato a doctor, Eso, candidato a candidato a doctor doctor dijo, en Buenos Aires. ¿Pero por qué en Buenos Aires? Se me llamó mucho la atención sí, eso. porque Bueno, tú eres profesor también, docente. sí, sí, ahora justo este año no estoy haciendo clases, pero he sido Ujú. profe muchos años y em, eh, siempre, claro, la dinámica de la cosa académica que yo nunca he estado al 100%, a uno le va exigiendo tener especializaciones Ujú. para poder obtener fondos concursables, porque esa es la forma que se vive de investigación en Chile y hay que después hacer los estudios de que se llaman de pregrado, lo ideal es hacer estudios posteriores y yo Ajá. elegí irme a Buenos Aires porque bueno, mucha gente se va a otros países, a Europa, a Estados Unidos, pero yo siempre he sido bastante latinoamericanista, entonces, y en la UBA tiene profesores buenos, pero me he demorado mucho porque estoy de doctor hace varios años, así que pues las pegas, pues uno se engancha en cosas, en diferentes proyectos. Yo soy bastante disperso. Igual son así los doctorados, ¿no? De mucha investigación, de ir Sí, masticando las sí. cosas, no es algo rápido. Es interesante porque finalmente se llega a conclusiones interesantes y nosotros estamos tratando de establecer cómo porque los objetos que nosotros estudiamos son medios para comprender Ajá, la forma de vida de nuestros antepasados, en el fondo, de claro. cómo ellos se disponían en los paisajes, qué creían acerca del mundo en que vivían. Y los objetos nos sirven para reconstruir esa historia. Es como una especie de puzzle del cual tenemos algunas piezas y tratamos de ir reconstruyendo los espacios que nos quedan entre medio con nuestra hipótesis antropológica. Nosotros tratamos de leer mucha antropología para tratar de darle cuerpo a este esqueleto de los objetos, en el fondo. Claro. Y Mm. dentro de las culturas que tú y tu grupo estudian Sí. en el norte chico, norte semiárido, ¿qué culturas más o menos encontramos en ese sector? Sí, es interesante porque hay una de las culturas más conocidas en Chile que son los diaguitas, Ajá. por su cerámica que tiene una expresión espectacular a nivel de colores, de combinaciones, y que posiblemente sea reflejo de un arte, algún planteado arte chamánico, en términos de que las Mm. cosas que se ven en la cerámica son elementos que la gente ve bajo estado alterado de conciencia. Por ejemplo, bajo el consumo de los alucinógenos. Y Ah, para de, generar toda su cosmovisión aprovechaban de... ¿Y qué? Ya, pero... Ya, vamos con la parte... ¿Qué consumían en esa época? bue- ¿De qué, eh, cómo lo hacían? ¿De qué se Sí, trata eso? es interesante porque, bueno, tú tienes en el norte chico, antes los de Aguita, otra población que son los molles, que Mm, fumaban pipa. Y los de ya. Aguitas van a empezar a jalar por la nariz con unos tubos y Mm, unas tabletas, de las cuales casi no hay porque eran de madera, pero sí hay algunas que se han preservado de concha. Y los, en época anterior a los de Aguitas se fumaban tabacos silvestres, que hay en Chile, en todo Chile hay de estos tabacos. Pero lo que se estaba jalando y que es lo mismo que está asociado en San Pedro de Atacama, donde se han preservado las tabletas ya. para consumir estos alucinógenos, se consumía una especie que viene de la zona selvática argentina, del norte de Argentina y que al parecer se traía acá porque no se puede cultivar si es de otro tipo de ambiente. Entonces Tenían comercio. había intercambio, exactamente. Comercio a larga escala, posiblemente no era de consumo tan masivo como fue en San Pedro de Atacama en un periodo más o menos contemporáneo a los de Guitas, en torno al año 1000,
1100 después de Cristo, pero sí posiblemente los chamanes tenían acceso y hay toda una parafernalia que llamamos nosotros, una serie de objetos que se asocian con el consumo ritual de esos polvos en el fondo. Claro. ¿eh? Y que, claro, entraban posiblemente para hacer ceremonias, entrar en contacto con los dioses, con los espíritus. Hay que pensar que eran sociedades con una diversidad de deidades asociadas a toda la naturaleza. ¿Y qué otras culturas, qué otros tipos de... Sí, es Claro, de culturas? Sí, es interesante porque tú tienes, tal como pasa también en Chile Central, donde estamos ahora, yo trabajo también mucho en la zona de la Valle de la Aconcagua, que es como una continuación, en cierta manera, ambientalmente del norte chico, por ser semiárido, y tenemos gente que está habitando estos valles desde hace 13.000 años por lo menos, o 15.000 años. Entonces tú tienes al inicio un largo periodo con cazadores, claro, con cazadores que cazaban incluso animales que ya están extintos, mastodontes, milodones, de los cuales hay muy poca evidencia. Grandes mamíferos extintos, porque esta era una zona, un periodo donde había mucha más lluvia, mucha más vegetación, y después eso fue cambiando y aparecen otras formas adaptativas, otras formas de vida, en donde la gente empieza, por ejemplo, a ser recolectores marítimos, empiezan a adaptarse a la costa, pescan, recolectan moluscos, y nosotros tenemos los sitios donde ellos descartan esos moluscos, donde también enterraban a sus familiares, o donde vivían. Esos son los sitios que nosotros excavamos para poder reconstruir esos modos de vida. Alucinante. Viaje en el tiempo. Sí, totalmente. Sí. ¿Cuánto me hablaste de 1.000 años antes de Cristo? Me dijiste 1.200. Hasta 15.000. 15.000 años. 13.000, claro, años. Claro. ¿Y cuándo llega el ser humano? ¿Cuál es tu teoría? No sé, ¿a cuál le crees? ¿De qué momento llega el ser humano hasta el norte chico de nuestro territorio? Sí, hay datos. Lo bueno es que hay datos ahora, hay mucho más investigación y ahora se sabe un poco más. Y la fecha que se maneja en torno, por lo menos desde hace 12.000 años hay gente en el norte de Chile. 12.000 años. Los sitios más antiguos están cerca de Los Vilos, del balneario Los Vilos. Hay una quebrada donde al parecer se cazaron mastodontes o aprovecharon. Se consumieron. Ajá. Claro, o a lo mejor los mastodontes estaban medio heridos, se habían hundido en el barro y la gente los faenó. Y cerca encontraron un campamento hace pocos años. Un campamento tapado por 10 metros de depósito, porque se ha ido acumulando. Son zonas costeras donde están las dunas, y las dunas tapan los sitios. Entonces, ¿y cómo que, por ejemplo, en ese caso particular, qué ocurrió que se desvelaron esos restos que antes estuvieron tapados por tanta cosa? Tu pregunta es fundamental porque es lo que explica que a veces sepamos tan poco las cosas, porque tienen que darse ciertas condiciones. Primero, que se preserven los sitios, no sean destruidos por un aluvión. En el caso de estos sitios, quedaron tapados, quedaron sepultados, y después, por erosión de la misma quebrada, expuso. Entonces, alguien estuvo buscando esos sitios. Hubo un arqueólogo que murió hace unos años, uno de nuestros profesores, Donald Jackson, que buscó durante años por todas las quebradas dónde poder encontrar los campamentos, hasta que en un momento hizo una búsqueda sistemática de los posibles lugares de asentamiento humano. Exactamente, dijo, ¿dónde hay vegetación antigua? ¿Dónde hay una quebrada donde yo pueda pensar que porque estos eran animales muy grandes, que necesitaban mucha agua, tenían que estar cerca del agua, y ahí era el lugar donde posiblemente los cazadores los podían matar. Entonces, encontró un lugar donde encontró restos de hueso, y después excavando pillaron las puntas y los instrumentos y un fogón. Entonces dijeron, acá estaban asentados. No era un lugar de caza, sino que era el campamento. Y por eso digo, Tortugo, muy buena tu pregunta, porque en el fondo no es tan fácil pillarlo. O sea, los sitios más recientes sí, porque uno va a los valles donde están arando las personas, y aparecen la cerámica, porque ya son poblaciones posteriores, son mucho más numerosas. Porque ya hay cultivo. Hay cultivo, son tacitas. Piedras tacitas, hacen una ocupación más intensa del ambiente. Pero estos cazadores eran muy pocos, entonces sus sitios son muy difíciles de pillar. Y seguramente consumían muy cerca de donde encontraban el animal, porque transportar ¿qué serían? ¿Gonfoterios? Exactamente, los gonfoterios, que claro, porque la gente habla de los yo dije mamut, quizá me equivoqué, pero son los mastodontes, y el nombre que se usa más ahora es gonfoterio. Exactamente, cazaban, entonces se llevaban posiblemente una parte. Algunos plantean ahí, en Estados Unidos se ha estudiado mucho este tema, que incluso es posible que hayan enterrado partes de la carne en espacios para que se preservaran. Bueno, en el permafrost, aquí no había permafrost, pero posiblemente
llevaban ciertos, y posiblemente hacían hasta charqui de carne, para preservarla, para que les preservar durara. el alimento. Claro. Se ¿Y al secaba. refri no lo metían? No. No, ¿Por había qué refri. no tenían Sí, no refri. Pero bueno, en el Norteamérica y en el Siberia sí había un refri natural que era el permafrost, el suelo congelado. Ah, Y ahí comprendo. hacían hoyo y enterraban los Sí. trozos de carne y les duraban Ah. todo el año. Claro. Quizás más de un año. Y se han Otro- encontrado esos lugares. Sí. Oye, Muy disculpe, interesante. oye. Oye, pero hablando de Gonfoterio. Gonfoterio. Si tuvieras que... digamos que crees en la reencarnación. Acá hacemos preguntas de todo tipo. Sí. ¿En qué tipo de animal prehistórico te gustaría reencarnar? Es interesante la Son pregunta. buenas estas preguntas. ánimo. Sí. Oye, más que en un gonfoterio, yo creo que sería más bien un milodón. Un milodón. Porque bueno, los milodones son parientes de los perezosos ¿Mm? y tienden a ser, al parecer, animales que eran, claro, impresionantes y atemorizantes, pero deben haber sido animales bastante tranquilos y lentos. Eran Dóciles. herbívoros, tenían unas garras terribles Claro. para defenderse, pero en realidad yo creo animales bastante tranquilos y a mí me gusta no andar acelerado y andar más bien tranquilo. En cambio, bueno, por ejemplo, un depredador tiene que estar todo el rato activo, buscando presa porque habían depredadores grandes, Claro. estos bichos grandes eran cazados habían panteras, habían grandes pumas que después desaparecieron. Entonces, preferiría haber sido sí un milodón, que están por todo Chile. Hay Claro. una gente se piensa la cual milodón en Magallanes, pero en realidad hay restos de milodón en todo Chile. Oye, ya, pero hay un animal... No es que me quiera hacer la víctima. Pero yo he visto fósiles de unas tortugas tremendas, Sí. con unos caparazones de, no sé, 1,5 metros de altura. Sí. ¿Qué son esos? Son como mis ancestros. Claro. Yo los veo y me emociono. Sí, mira, mira, te voy a jugar tortuga, yo quizá le hubiera averiguado más acerca de las tortugas paleontológicas, pero no Ajá. sé mucho, pero efectivamente hay restos fósiles de tortugas muy, muy grandes. No te podría decir los tamaños, pero son algunas de varios millones de años. Hay que pensar que las tortugas son muy antiguas. Claro, somos. Son muy antiguas. Es un tipo de... Hay que pensar que es interesante, sí, porque los reptiles surgen en la tierra. O sea, hay peces que van a empezar a generar un modo de vida de Ajá. transición entre interior y el mar, en aguas poco profundas o en zonas de barro, y las tortugas surgen en la tierra junto con los otros reptiles. Claro. Pero hay tortugas que vuelven al mar. Igual que algunos mamíferos después se transforman en los lobos marinos, Los en las delfines, ballenas, los las delfines, ballenas, claro. Entonces cetáceos. es interesante porque tal como las iguanas marítimas de Galápagos, las tortugas marinas son descendientes de tortugas terrestres. Y entran yo no al mar. sabía eso. Entran al mar, ¿no? Sí, O sea, yo ya pasé por el mar, pasé por tierra y ahora como que me volví porque a mí me gusta el agua, te digo. Bueno, pero tú eres yo de sé, agua. yo sé bien poco de Ah, de mi historia, sé Ah, bien ya. poco, pero hasta donde yo he podido investigar, sí, soy marina, una tortuga marina. Claro, viste, yo no sabría decirte cuándo las tortugas vuelven al mar. Caguama. ¿Caguama? Una caguama. Ya, Igual entonces, tenemos diferentes nombres ves, porque como migramos harto, Sí, entonces tiene diferentes nombres, diferentes zonas lugares zonas del mundo. tropicales, parece. Claro, pues tropicales. sí, pues rico, rico. Si calor extremo a mí no, y frío extremo no sé, me gusta andar fresquito. Bueno, es interesante. Yo, de lo poco que sé, es que, claro, las tortugas marinas en general están asociadas a aguas cálidas. ¿Ah? Ujú. En cambio, las tortugas terrestres están adaptadas a condiciones diferentes. Hay no de zonas frías, pero hay tortugas de zonas templadas. Viven en zonas... Por ejemplo, en Santiago de Chile hay tortugas, ¿verdad? La gente tiene cría, no son nativas de acá, pero hay tortugas adaptadas a una mayor cantidad de climas. Pero las tortugas marinas están asociadas a zonas más bien cálidas. Y es interesante porque, claro, las terrestres son las que han crecido a mayor tamaño, se han diversificado. Pero también en el mar se han diversificado. Es muy bonito porque hay no sé cuántas especies, deben haber
decenas de especies Sí. diferentes de tortugas marinas. ¿Ah? Así Oye, que te felicito. sí, Porque muchas gracias. aparte tienen largos periodos de vida. Sí, pues yo eso espero. Eso espero. Si no me pilla una hélice o me como alguna bolsa plástica. así. Oye, sí. Están No, en- yo tengo buen ojo. Tengo buen Ya, ojo ya. para la bolsa plástica. No le hago el quite. Le hago el quite. Oye, una pregunta. Sí, Daniel, sí. atento. Atento. La pregunta es de alternativas. Ya. Tienes 3 alternativas para responderme. Ya. Y la pregunta es, ¿fuerte, inteligente o rápido? ¡Chan! Inteligente. Inteligente. Muy inteligente tu respuesta, tengo que decirte, Daniel. No, acá nos da lo mismo las preguntas para como ir entendiendo cómo piensa cada persona. Interesante la inteligencia, ya que tu trabajo es de mucha inteligencia. Yo lo encuentro muy alucinante todo lo que tú estudias. Oye, me decías también artículos. Has escrito muchos artículos, Es ¿no? claro, mira, es interesante la pregunta porque no, yo tengo hartos artículos, pero claro, hay gente que escribe mucho, que son como fanáticos. Ajá. Y yo, con respecto a lo que decía antes acerca de la inteligencia, lo que escribimos básicamente es el resultado del trabajo de muchos. Son equipos grandes porque para excavar los sitios que tenemos que ser muchos, Claro. excavando, conversamos, las mejores ideas surgen conversando, entonces Ajá. yo siempre hablo de los equipos. Tengo un montón de amigos con que armamos los proyectos, tratamos de contrastar la idea y los artículos son parte de eso porque nosotros tenemos una responsabilidad en términos de que lo que planteamos acerca del pasado son propuestas, no son verdades. Porque tenemos quien diga que así fue el pasado está mintiendo, no puede saber. Claro. Son propuestas, es decir, esto fue posiblemente así por tales razones. Sí. Y eso, nosotros no podemos llegar y escribir lo que se nos ocurre, porque hacemos toda una sustentación, buscamos los datos, decimos, ya, si esto fue así, es porque tales datos tenemos para Claro. decirlo. ¿Ya? Esta gente fueron cazadores, se movían o permanecían todo el año en un lugar. Para decir eso, tenemos que tener una serie de antecedentes, estudios de la flora, de la fauna, de los animales, los restos materiales que grillamos de la gente. Entonces, pero no solamente nos basta eso, sino que también tenemos que tener el feedback, o sea, la retroalimentación con otros investigadores que no sean mis amigos, porque yo con mis amigos puedo estar súper bien, con los que trabajo todo el día podemos estar en la misma línea, pero eso no es muy objetivo, no me ayuda a decir si lo que yo estoy planteando tiene cierta coherencia. Entonces, Claro. lo que es un artículo es que tú mandas tu trabajo a otros para que lo revisen. Ah, Y dicen, comprendo. Se oye, genera se conversación. genera una conversación. Sí. Ah, Eso tiene sus interesante. cosas buenas y malas, porque hace que se demoren las publicaciones, pero al mismo tiempo Sí. que estén validadas. Entonces, muchas veces Pero le da seriedad da seriedad. al tema. Sí, Porque no es lo mismo que yo voy así por la playa, no sé, me Sí. encuentro una piedrita, me la llevo. Harta gente hace eso, ¿no? sí, igual eso no es malo, o sea, lo ideal no es recoger las cosas, pero no es malo que uno tenga ideas, hipótesis acerca del pasado, Claro. sino que el tema es que cuando, por ejemplo, uno postula un fondo del Estado, siempre son escasos, para poder Sí. reconstruirlas, uno tiene que ser muy responsable en términos de lo que va a decir, tenga sustentación y que sirva para que otros después sigan aportando, porque esto es una cosa que no acaba nunca. Y lo que sí a uno a veces le da rabia es que hay gente que pucha, no analiza en detenimiento, hace conexiones. Entonces plantea, por ejemplo, que vienen los extraterrestres a construir las pirámides. Oh, y hay una Entonces- pregunta de entonces- eso. ¿Te la hago de inmediato? Sí, Ya, sí, sí, es que sí. una aquí me Sí. gusta a mí. Tiene que ver con la conspiración. Porque eso podría ser una especie de conspiración. Y esta es la pregunta. ¿A qué conspiración tú le crees? O si quieres hablarme directamente, ¿cuándo ya la gente empieza a rayar de lo que realmente se ha encontrado y la especulación así ya de ciencia ficción? Sí, mira, la gente es libre de plantear lo que quiere. En el fondo, nosotros también no tenemos la verdad, como te decía anteriormente. También hay una línea de las comunidades indígenas, de las poblaciones locales que viven en los diferentes territorios. Nosotros tenemos un acercamiento a esa realidad del pasado. Y nosotros no podemos descartar de plano otras situaciones. Pero, claro, a veces a uno siente que al plantear hipótesis como te decía anteriormente, de que haya venido extraterrestres a levantar los moai o las pirámides, en cierta manera hay una especie de menoscabo de las personas que vivían en esos territorios. Porque muchas de esas hipótesis vienen de la zona de los blancos occidentales, Claro. de Europa, Estados Unidos. Entonces, ¿Cómo es posible que una persona haya hecho esto? claro, Y esta claro gente que se pudo son hacer. que no tienen tecnología, exactamente. Ajá. Entonces, y después los arqueólogos van
y empiezan a trabajar, reconstruir los relatos y se han dado cuenta que es factible que las poblaciones en diferentes partes del mundo hayan desarrollado tecnologías que quizás después se perdieron Claro. o cayeron en el olvido y que O permitieron... incluso sin tener la rueda. Eso es alucinante claro. porque son las soluciones que en nuestra época se nos vienen a la mente, pero pudieron haber otras soluciones. Hay muchas soluciones y todo apunta a la cosa más relevante, la rueda que no existió en Latinoamérica o en América en general hasta la llegada de los españoles. Hay unos juguetes con ruedas, pero no hay evidencias de carros, no hay tampoco animales de tiro. Entonces, ¿Pero juguetes sí dices? hay unos juguetes en México, pero que son bastante tardíos con ruedas, pero no hay ni una evidencia de carros con ruedas. ¡Oh, qué Entonces, interesante! toda la carga se hacía a lomo de personas, en el fondo. Y porque aparte estaba la llama que en Sudamérica, pero la llama carga poco peso, no le puedes colocar una piedra gigante. Y en el Norteamérica ahí están unos pavos, y eso es todo. Y unos cuy por acá, por allá, y eso es todos los animales domesticados. Entonces todos los caballos, ovejas, bueyes, todo eso llegó con los españoles. Pero en Egipto... Y a terrenos planos, porque también muchas ciudades estaban construidas en las montañas, y ahí no tiene mucho sentido una rueda. No tiene mucho sentido, exactamente. Entonces... Sí, justo en este momento vamos a entrar en una pequeña pausa y comenzamos de inmediato. Gracias, seguimos conversando con Daniel Pavlovich en esta interesante tertulia. Aprovecharemos esta oportunidad para dar un gran agradecimiento al Club de Ajedrez de Chile por prestarnos sus dependencias para nuestras conversaciones. Muchas gracias. Entonces, como te decía Daniel Pavlovich, con C, ¿cierto? Son C, sí. Entonces, lo que te quería preguntar yo es el tema del Colegio de Arquitectos de Chile. Me llamó la atención, AG. Claro. Asociación gremial, ¿no? Asociación gremial, sí. Interesante. Interesante porque, claro, lo que hace es que en Chile, bueno, es una disciplina dentro de todo nueva. O sea, en el fondo, hay gente haciendo arqueología desde 1800 y tanto. Que iban a sitios, recolectaban cosas, pero por mucho tiempo fue gente que tenía otras profesiones, porque no había quien te diera trabajo como arqueólogo. Entonces, los primeros arqueólogos, por decir profesionales, los contrata el Estado de Chile para dirigir los museos allá por 1910, 1920, 30. Pero mucha gente eran aficionados a la arqueología, porque eran como un hobby. Era gente que tenía ciertas condiciones económicas que le permitían irse los fines de semana en vacaciones a conocer los sitios arqueológicos. Entonces, recién empiezan a haber trabajos para que la gente pudiera vivir de la arqueología como los años 70, fin del año 70. Las primeras gente que sale ya con la carrera en Chile son de esos años. Entonces, surge... Poco tiempo llevamos de estudio, ¿no? Sí, hay estudios, son más de 100 años, pero como gente dedicada a esto, poco tiempo, pocas décadas. Ahora hay muchos arqueólogos que se han masificado porque ahora hay muchos más puestos de trabajo en universidad y también todo lo que ha significado lo que es el sistema de evaluación de impacto ambiental que obliga a las empresas a hacer estudios tanto biológicos como también arqueológicos de un montón de otro tipo. Y el colegio de arqueólogos es bastante nuevo, tiene unos 12 años, y es asociación gremial porque todas las asociaciones de profesionales que hay ahora tienen que ser asociación gremial. Entonces se agrupan todos los arqueólogos y nos preocupamos de nuestros derechos profesionales. Y hay sociedades de arqueólogos más antiguas, pero que están más orientadas al tema de investigación. Pero esta es una asociación orientada al tema laboral. Pero hay un tema todavía, porque eso es lo que estamos tratando de luchar como con todos los otros colegios profesionales, porque durante la dictadura se le quitó mucho poder a los colegios profesionales en términos de fiscalizar a sus socios, a quienes ejercen la profesión y sancionar a quienes lo hacen en forma poco ética, en términos de... entonces hay colegios que han mantenido sus potestades, por ejemplo los colegios médicos, pero todos los otros colegios profesionales perdieron esas capacidades. Entonces no hay forma de sancionar, por ejemplo, que alguien que haga algo antiético, en el fondo. Y entonces eso es lo que se está tratando de recuperar ahora con una alianza que hay con otros colegios profesionales. Y a mí me tocó estar dentro
del primera directiva del Colegio de Arqueólogos como para ir armando los trámites cuando estábamos recién formándolos. Pero hay organizaciones arqueológicas mucho más antiguas. Esta es como la primera gremial en el fondo. Y la Sociedad Chilena de Arqueología. Esa es más antigua, claro. Esa Esa es del año 60 y es muy importante porque es la que se ha preocupado de organizar los encuentros cada 3 años de todos los arqueólogos de Chile para contar estos resultados. Porque fuera de los artículos uno se junta y presenta y dice, oye, mira, estuvimos trabajando en tal zona y tenemos tal resultado. Entonces ahí se conversan, oye, ¿por qué plantean esto? Esto cambia las cosas o las mantiene. Son reuniones muy interesantes. También sirven para convivir con los colegas de diferentes partes de Chile. Conocer a los nuevos colegas y aparte ellos han sacado libros, ha habido toda una actividad de difusión también, de trabajo con las editoriales para que en los libros de los colegios, los niños, esté la información más reciente. Porque, claro, actualizado. Y bueno, y además que esto se debe actualizar a cada momento, ¿no? Muchas, sí, claro, es imposible que... Muchos hallazgos nuevos. Muchos hallazgos, hay mucha más gente trabajando, entonces, claro, es difícil mantener actualizados los libros del colegio, pero ojalá que cada 5 o 10 años se vayan actualizando, porque siempre hay cosas nuevas e interesantes. Pero también uno lo que hace, por ejemplo, casi todos los arqueólogos más jóvenes, donde trabajan, también hacen charlas de difusión, cuentan lo que están encontrando para que la gente sepa lo que... Van a los colegios, nosotros hacemos actividades, eso lo hacemos mucho en San Felipe, donde tenemos un pequeño... En los mismos sectores donde encuentran... Claro, vamos a las escuelas, hacemos proyectos fondar o nos conseguimos lucas por aquí por allá, o lo vamos gratis y contamos en los colegios, hacemos talleres para los niños hacemos juegos con ellos y contamos... Claro, disculpa que te interrumpa, el Fondart mencionaste. Sí. Eso lo ocupan el Fondart porque, claro, arqueología, Fondart, es como por el tema de la difusión. Claro, el Fondart antiguo, que ahora es solo Fondo Cultura, tienen unas líneas que son como de difusión del patrimonio cultural. Eso. Entonces, se hacen trabajos a veces con diseñadores, con museógrafos, con profesores, y se hacen talleres o se hacen actividades lúdicas, se invitan a los colegios a conocer los sitios arqueológicos, para difundir un poco lo que es lo que se sabe de los territorios propios de cada comunidad en el fondo. Sí. ¿Y cuándo un sitio arqueológico entra en el Consejo de Monumentos Nacionales? Esa es súper buena pregunta, porque a diferencia de otros países donde tú tienes que declarar los sitios arqueológicos como protegidos por el Estado, en Chile la ley... siempre la apelan a la ley de monumentos, pero es una ley que tiene, obviamente, problemas con todas las leyes, pero una ley de cierta manera buena, porque dice, aunque no los conozcamos, todos los sitios arqueológicos en Chile son monumentos nacionales, son protegidos por el Estado. Claro, de ahí a que se intervengan es otra cosa, mucha gente todos los días está arando donde hay sitios arqueológicos, yo no le voy a decir un campesino que ha arado durante 200 años en un territorio que no deje arar, sino que alguien, si yo sé que hay una intervención más grande y aparecen, por ejemplo, tumbas, hay un petroglifo que está siendo intervenido, uno puede ir y decir, señor, no puede seguir interviniendo porque está protegido este sitio. Claro. Incluso puede recurrir a instancias legales o policiales para detener el impacto. En la práctica muchas veces es difícil protegerlo, pero ya como hay una base, por ejemplo, tuvo que ser incorporado a la ley de base de medio ambiente. Ellos tuvieron que considerar los sitios arqueológicos junto con la flora, con la fauna, y la gente tiene que hacer estudios antes de cualquier proyecto, para que no se intervengan o para rescatar antes de que se vea afectado por la obra. Oye, ¿y hay proyectos también financiados por el MOP? ¿Cómo sería eso? El MOP, lo que hace es que el MOP hace muchas obras. Entonces, hace camino, hace represa, repara los aeropuertos. Porque uno a cualquiera le preguntan y uno se imagina que ahí están construyendo una carretera y se pillan unos huesitos y para no parar la obra... le echan tierrita y siguen por arriba, eso se imagina uno. Sí, pues antiguamente eso era siempre. Ya. Ahora siguen habiendo algunos pocos casos, pero ahora como resulta que parar las obras es muy peludo, es muy caro, sí. Ellos prefieren, el MOP finalmente, después de una serie de años de trabajo, tiene arqueólogos, entonces y también contratan arqueólogos, o las empresas que trabajan por el MOP contratan arqueólogos y tienen que hacer estudios previos, antes de las obras, para hacer esos rescates antes y que no se paren las obras ya cuando están con las máquinas, con los trabajadores. Entonces, el MOP efectivamente tiene como te decía yo, muchas obras, tiene que contemplar el tema arqueológico. Y lo contempla, es una cosa que está incorporada. Yo tengo a colegas arqueólogas que trabajan en el MOP, trabajan y ven los proyectos, están viendo que no haya un impacto, que si hay sitios se hagan los estudios pertinentes. Y lo hace el MOP, lo hace el MIMBU,
lo hace, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los bordes costeros, los aeropuertos, como te decía, y las empresas privadas, muchas, sí, hay proyectos más chicos que no entran al sistema de evaluación de impacto ambiental, y ahí donde hay que poner un poco más de ojo, porque ahí sí puede haber a veces impactos y uno no sabe, en el fondo. Y tanto patrimonio que se puede perder Se puede, si hay un mal manejo. Un mal manejo. Y el tema es que, claro, la idea no es como, es casi imposible preservarlo todo, pero que al menos se recuperen muestras que se sirvan para ser analizadas y saber un poco más de nuestros antepasados antes que eso se pierda. Claro. Esto pasa en todo el mundo, dentro de todo. Uno piensa en Europa, en Estados Unidos, y las legislaciones en algunos países son menos protectoras que acá, lo que hace que acá no hay muchos recursos a veces para protegerla, en el fondo. Entonces, y en todas partes hay huaqueros, gente que se dedica a saquear los sitios, y en todas partes a veces hay obras que destruyen los sitios, y lo ideal es tratar de tener al mínimo ese impacto. Oye, Daniel, antes de que se nos vaya el tiempo, Sí, y algo sí. importante que para mí te quería preguntar, Sí. ¿cómo es el aspecto de la mezcla entre la población local y el Estado incaico? Eso lo leí de tu currículum ahí. Ya. ¿Cómo va esa relación? Porque Sí. la sociedad se va transformando, pero Sí. las personas siguen viviendo ahí. Ya no vivirán como incas o como diaguitas, pero son descendientes de un territorio. Sí. ¿Qué pasa en esa situación? Oye, súper buena pregunta porque, bueno, en general yo te felicito, Tortugo, porque las preguntas están como súper buenas al callo. Es que al callo. tenemos buen equipo acá, Sí, somos sí. buen equipo, el equipo lo Sí. hacemos todas. Así. Sí, los felicito a todos. Oye, no, claro, lo que pasa es que yo lo puse ahí porque hemos estado trabajando los últimos como 10 o 15 años en la presencia inca acá en el norte semiárido y acá en Chile central, en lo que son los Valles Aconcagua, Maipo, Mapocho, donde estamos ahora en Santiago. Sí. Y resulta que antiguamente se planteaba mucho que había habido una conquista militar. Eso era bajo un paradigma antiguo que había de un estado incaico que avanzaba con ejércitos y que conquistaba, y la gente o se plegaba a esa conquista y se volvían incas, por decirlo, se incaizaban, o eran permanentemente rebeldes. Y resulta que a nosotros, revisando cosas que se están planteando en otras zonas de los Andes, porque tú sabes que los incas es una sociedad que surge en el sur de Perú, pero que se expande por todos los Andes, Claro. desde Colombia hasta el centro de Chile y el centro de Argentina. Y entonces nos parecía que la situación podía ser un poco más compleja, porque aparte nosotros estábamos estudiando los territorios y no encontramos evidencia de que haya habido conflicto permanente. Tampoco encontramos la idea de grandes ejércitos presentes en el territorio para conquistar. Y los lugares como fortificaciones que se pensaban que eran los lugares que usó el Inca para conquistar los territorios, en realidad cuando tú los excavas y los estudias más en detalle, no aparecen como lugares orientados a defenderse de los ataques de los grupos locales, sino más bien que eran lugares donde la gente se reunía para hacer ceremonias. Porque con una nueva mirada de esos mismos lugares y con una excavación detallada de los mismos lugares, de todos los entornos, nos empezamos a dar cuenta que en realidad eran lugares de fiesta, de reuniones. Ajá. Entonces, claro, y de ahí nos dimos cuenta que las estrategias incaicas eran las mismas que se usaban en los Andes de hace muchos años, en términos de que hay conflictos, sí, a veces hay conflictos, pero que siempre se tiende a que la relación se base en, por ejemplo, generar invitaciones a los vecinos locales, Sí. y generar alianzas con ellos. Yo te Claro. entrego y tú me entregas. Reciprocidad, que se llama. El Estado Inca lo que hace es como llegar a esa reciprocidad que por ejemplo, se expresa en las mingas. Por ejemplo, Ajá. tú vas al norte todavía o incluso en el sur, y la gente se reúne, por ejemplo, para abrir los canales o para trasladar las casas. Y si alguien te ayuda en eso, yo te retribuyo haciendo una fiestoca. Con Claro. harta comida, harta chicha. Ajá. ¿Ya? Y cuando me toque a mí hacer lo mismo, yo te voy a invitar. Pero si yo te ayudo y tú no eres recíproco, por ejemplo, si yo te estoy permanentemente invitando a asado y tú nunca me invitas a un asado o a un carrete, ¿No te invitan más? no te invitan más, pues te súper cagado. Oye, Entonces, sí, pues los incas ahí Entonces, claro, nosotros lo que hemos estado tan tildados de expansionistas Claro. y de guerreros. Mira, no siempre era tan así, me no, dices. y no hay evidencias de grandes ejércitos. O sea, no es por ahí que hayan venido algunos incas Ajá. con una especie de nuevo culto, con una nueva religión de esta manera. Claro. Y ellos trataban de relacionarse con los grupos locales
invitándolos a ser parte de esto. Algunos posiblemente no se metían con el Inca, no se relacionaban con él, otros sí, quizás en su relación para tener más fuerza con los otros linajes locales. Pero el Inca respetaba la religiosidad de cada lugar. Todos los antecedentes apuntan a que sí. El Inca se ponía como por encima de las cosas locales, de Como las que era más diferencias locales. administrativo, me da la impresión. Sí, exactamente. Y ellos sí sacralizaban ciertos lugares que les daban nombres incaicos y los asociaban con deidades incaicas. Ajá. Y posiblemente, después de algunas generaciones, algunos grupos locales ya se habían interrelacionado mucho con lo que eran las creencias incaicas, con las formas de vida Sí. incaicas. Se fueron absorbiendo. Fueron absorbiendo esa situación. Entonces, posiblemente ya aprendían el idioma, porque claro, ese es el otro tema. Todo apunta a que la presencia incaica ahora es más antigua de lo que se planteaba. Antes se decía que, Ajá. por ejemplo, el Inca había llegado a Chile central después de 1470 después de Cristo. Pero ahora se piensa que posiblemente llegó como 50 años antes. Entonces son 2 generaciones Claro. más. Ya no son 3 generaciones, son Sí. 5 generaciones. Entonces lo que se piensa ahora en realidad, junto con un montón de otra gente que ha hecho muchos estudios, es que en realidad el Inca tenía una variedad de posibilidades de relación con los grupos locales. Y primero apuntaba a una interrelación basada en esa invitación a ser parte y la generación de una deuda social. Yo te invito y tú me ayudas en lo que yo quiero hacer acá. Claro. Pero no hay un dominio físico de explotación de los recursos locales. Esa de la explotación de los recursos locales estaba muy velado por lo que era lo que los españoles querían hacer acá, porque los españoles querían oro. Entonces, claro. pensando que los incas querían también Lo oro. mismo, Entonces, claro, sí, una sí. conquista. Aparte que a los españoles les gustaba, les interesaba decir, no, es que acá vinieron los miles de incas a conquistar y no pudieron, y nosotros sí pudimos, siendo unos pocos. Entonces, es una especie también de echarse flores. ¿Ah? Sí, Entonces, y además que el registro de todas esas cosas no quedó nada, ¿no? Fue todo incendiado, claro, documentos. Exactamente, y claro, de los incas no tenemos textos escritos, pero tenemos algunos textos que escribieron incas ya cuando habían aprendido el idioma español y habían aprendido Ya. a escribir, porque los incas sí tenían los quipu, que eran Claro, los nuditos. los nudos, un sistema Ajá. ahora se sabe que no solamente era para contar, sino que también hay Palabras. Sí. ideas. Es súper interesante, eso es muy... Alucinante, eso yo lo vi hace poco. Hace eso. poco, ¿viste? Alucinante, Sí. porque... La narró. No, claro, es lo que te decía, es otro Sí. pensamiento, otra forma de solucionar las cosas tan distintas. Y pensar incluso en Centroamérica, en Mesoamérica, lo que es México y Guatemala, sí se desarrollaron textos, ese lenguaje escrito. Hay 4, maya, azteca, mixteca y la gente que vivía en Oaxaca. Entonces son 4 tipos de escritura diferentes. Ah, Y eso no pasó para Sudamérica, pero en Sudamérica están los incas con sus quipus. Como dices tú, que funcionaban de manera diferente a un lenguaje escrito tradicional, pero sí portaba información que se podía traspasar y leer tal como, claro, con los nudos. Es muy relevante, con los colores, con los tipos de nudos. Y como dices tú, es una cosa reciente que está como cambiando la perspectiva de muchas cosas con respecto a los incas. mira, ya tenemos que ir cerrando, Daniel. El Impeque, tiempo se nos impeque, va sí. tan rápido conversando en cosas interesantes. Entonces, antes del cierre, muy importante para nosotros acá en el equipo, te damos la oportunidad de compartir una cita célebre o tuya o de algún familiar, lo que tú quieras, que sea un pensamiento que encuentres interesante de compartir con nosotros y con todas las personas que nos están escuchando en este podcast de Tortugo. Oye, Tortugo, mira, esta es una cita Ajá. que a mí me gusta mucho. Yo soy, fuera de ser arqueólogo, y me gusta mucho la historia y también la ciencia ficción. ¿Ah? Soy Bien. aficionado de la ciencia ficción, claro. Y y tengo una cita que me gusta mucho y que refleja de cierta manera también mi perspectiva es una perspectiva, algunos podrían decir como inocente o muy idealista, pero pensando en que estas fronteras que tenemos, que son de estas fronteras de las Estados-naciones de América, que son muy recientes, 200 años, piensa, 200 años tiene Chile, bueno, más o menos, Nada. y claro, y hay gente viviendo en Chile hace 15.000 años, o sea, nada. Y hay humanos viviendo por el mundo hace 200.000 años. Entonces, esto es algo puntual. Ojalá que
cambie en el futuro, ¿verdad? Y no nos estemos enfrentando por fronteras ridículas. Hay una cita de una autora que se llama Úrsula Kreber Le Guin, una autora de ciencia ficción, y que de hecho ella es hija de un antropólogo. Entonces ella vertió mucha información antropológica en sus textos de ciencia ficción. Entonces creó muchos mundos, pero en otros mundos y otras culturas en otros mundos. Como pensando cuando los humanos nos expandamos por el universo y empecemos a dejar Tendalá en otras partes, pero bueno, también podríamos crear cosas buenas nuevas en otras partes. Entonces voy a leer esta cita que es de un libro que se llama La mano izquierda de la oscuridad, un libro muy famoso, y se llama, lo voy a dictar porque no me lo sé de memoria, disculpa Tortugo, porque la memoria... Dale. Conozco gente, conozco ciudades, granjas, montañas y ríos y piedras. Conozco cómo se pone el sol en otoño del lado de un cierto campo arado en las colinas. Pero ¿qué sentido tiene encerrar todo en una frontera, darle un nombre y dejar de amarlo donde el nombre cambia? Eso. Wow. La gente en el pasado, estos cazadores antiguos, no tenían fronteras. Sin fronteras. Y viajaban, recorrían sus territorios, interactuaban, a veces peleaban, como siempre. Oye, muy interesante, muy reflexiva tu cita. Mira, me sorprende, me ha sorprendido toda la entrevista. Te lo agradezco mucho, Daniel. Ha sido un honor para el equipo estar contigo. Disculpa por la interrupción del video. Y disculpa para mí también porque te dije en un momento arquitecto en vez de arqueólogo. Pero no importa, Tortugo, no importa. Si lo un error. Es la conversación y aparte tú, me imagino que estás conversando permanentemente con diferentes personas del mundo, así que y nos parecemos un poco arqueo y sabes, yo trabajo con arquitectos y coincidimos en muchas cosas. Ajá. Con los ingenieros no tanto, pero con arquitectos sí, así que te agradezco mucho la oportunidad y muy buenas las preguntas, ¿verdad, Tortugo? Aquí se nota un bagaje quizás de tu gran experiencia de antigüedad, porque las tortugas viven muchos años. Yo soy fresquito, tengo ancestros, soy fresquito, pero ahí vamos a lo mejor las memorias colectivas de las antiguas tortugas están en ti también. Pues. Ya. Entonces nos despedimos con esto. Un gran abrazo para todas y para todos. Gracias. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Tortuga. Muchas gracias nuevamente. Choca los 5, bueno. Daniel. Chao. Chaito. Chao. Oh, ya es hora del cierre de este nuevo capítulo de Tortugo Podcast. Agradecemos a todas y todos quienes nos han acompañado en esta aventura. Y les recordamos que pueden vernos y escucharnos a través de nuestras redes sociales y comunicarse con nosotros para seguir creciendo en esta aventura de conocimiento y alegría. No se olviden de suscribirse y recomendarme con sus amistades, familiares y congéneres. ¡Hasta la próxima, tortugueros!